Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Israel Casa Integral. Una cordial bienvenida para todos mis amados hermanos y gracias, muy especialmente gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este tiempo, en esta programación para toda la familia de Torá al instante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, especialmente con nuestro testimonio a las naciones. Hemos dado comienzo esta semana con un tema definitivamente apasionante. Creo que no hay otra palabra más para definirlo. Apasionante, especialmente porque cuando caminamos a la luz de la palabra en la Kadosh Torah, pues surgen muchos temas que empiezan a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Es así como surgimos a través de una pregunta para la semana. ¿Murió nuestro amado Yeshua HaMashiach en una cruz? ¿Alguna vez te habías hecho esa pregunta en una cruz, físicamente una cruz como la conocemos hoy? Una cruz en la parte vertical, un travesaño en la parte horizontal. Es una buena pregunta. Pero lo más importante, amados hermanos, realmente lo más importante y en última instancia, hablemos de un madero. Tal vez la forma como estaca, como madero o como cruz sería lo menos importante realmente en nuestro tema. Lo más importante y a donde vamos encaminados en esta jornada de semana es a comprender por qué justamente hoy en día, estoy hablando para este tiempo, en el siglo XXI, ese elemento, ese instrumento, ese objeto llamado cruz es considerado el gran símbolo de toda la comunidad cristiana. Y por favor observen que estoy hablando de la comunidad cristiana y dentro del contexto del cristianismo tengo que incluir el contexto del nivel 1 en el aspecto católico. Es decir, desde el nivel 1 en el contexto católico y en el nivel 2 en el contexto evangélico protestante, pues la cruz ha adquirido una calidad de idolatría, de adoración y de instrumento sagrado, puedo decirlo de esta manera, considerado como la Santa Cruz. De hecho, y es una parte del tema que veremos hoy, hay una fecha al año en el que se celebra particularmente el Día de la Santa Cruz y se celebra con todo un protocolo de rituales, entre muchas otras cosas. Ya veremos esto un poco más adelante. Les he dejado tarea, recuerden, amados hermanos, a cada uno de ustedes, investiguen, por favor, no se queden solamente con las palabras que transmitimos durante Torá al instante. El tema es un tema sugerido, un hermano nos ha pedido que hablemos sobre el mismo, estoy procurando documentarme, realmente nunca me imaginé cuánta información interesante, especialmente en la historia. Cuán interesante es ir a la historia, siglo tras siglo, año tras año, y buscar el origen, el principio, el fundamento. En qué momento un instrumento llamado cruz, que venía de ser un objeto de maldición, en qué momento ese objeto de maldición se ha convertido en el objeto de adoración a través del nivel 1 y del nivel 2. Observen que no estoy mencionando el nivel 3, porque en Torá evidentemente ese objeto no requiere, no admite, no necesita reconocimiento al nivel de adoración al punto de llevarlo a idolatría. Este es algo importante, ayer definimos ese concepto, espero que haya quedado claro para todos. Pero ¿qué profecía existe al respecto en la Biblia?
Las formas religiosas que conocemos hoy en día ya evidentemente están profetizadas desde nuestro Tanaj a través de la Kadosh Torah. Entonces, si realmente nosotros vamos a las profecías bíblicas acerca de este tema, particularmente de la cruz, y cuando hablo de la cruz, permítanme utilizar mejor la expresión el madero para que vayamos comprendiendo mejor su significado. Entonces podremos entender claramente que el significado de este madero representa la manera como se practica el proceso de lo que hoy nosotros sabemos y conocemos como la salvación. Es decir, Yeshua HaMashiach correctamente, según el Tanaj y todo el estudio de Torah, dice la palabra que iba a ser levantado. Y esto ocurrió textualmente tal cual la Torá así nos lo enseña. Ahora, ayer mencionamos brevemente en la historia que tomamos a través de los diccionarios bíblicos y de las concordancias, mencionamos que la cruz comenzó a usarse particularmente en el contexto de la iglesia, comillas, a partir del año 431 después de Mashiach. Entonces surge inmediatamente una pregunta a nuestro tema. ¿Qué sucedió antes de esa fecha del año 431 después del Mashiach? ¿Qué pasó antes de todo este tiempo? ¿Qué pasó con ese elemento, con ese contexto del madero? ¿Existía entonces para aquel tiempo ese madero en la época de lo que llamaríamos la iglesia primitiva? Ahora, surge también inmediatamente una pregunta al respecto. Y la pregunta que vamos a encontrarnos al respecto es: si nuestro amado Yeshua y sus discípulos y su entorno, su pueblo, si ellos usaron, adoraron o tuvieron alguna relación cercana o por lo menos directa con la cruz. Observen, son preguntas que nos vamos formulando en este estudio y que evidentemente tenemos que ir a las respuestas. Pero por ahora estamos en el proceso de la historia y en el proceso de la historia encontraremos preguntas y esas preguntas en el transcurso de la semana daremos las respuestas. Sigamos con las preguntas. ¿Existía la cruz entonces en la época de la iglesia primitiva? Y la respuesta inmediatamente es no. No, de la manera por lo menos como el pueblo hasta nuestros días hoy ha llegado a ocupar ese nivel tan impresionantemente alto de idolatría. No nos cabe la menor duda que nuestro amado Mashiach, Salvador y Redentor, a Hashem, participó en ese momento de la cruz cuando fue llevado como cordero al matadero, dice la palabra, y se cumplió porque ya para aquel entonces, recordemos que el Imperio Romano utilizaba este sistema de muerte a los reos a través de lo que se llamó la crucifixión. Pero debemos enfocarnos no solamente en el hecho de la cruz y no solamente en el hecho de que Mashiach fue llevado a ese madero y crucificado y por supuesto allí murió, porque en ese momento se está cumpliendo algo extraordinariamente importante y es vencer a la muerte a través de la resurrección de nuestro amado Mashiach. Y nos dice la palabra, y esto es hermoso, lo veremos también un poco más adelante, cómo Hashem, nuestro amado Hashem, toma a Yeshua y le da nuevamente la vida. Y esto es interesante porque realmente en ningún momento a él le mataron, comillas, o le quitaron la vida. Él entregó voluntariamente su espíritu. Pero en el trasfondo de esta historia que estamos parafraseando y que ustedes conocen y que hemos preparado cada Pesá, en la convocatoria de Pesá hablamos con tanto detalle al respecto, pues sabemos que detrás de toda esta escena hay sin lugar a dudas una conspiración. Y esta palabra conspiración, pastor, no me hable de conspiración, por favor. Bueno, esta palabra conspiración que es tan conocida, especialmente en estos tiempos, pareciera ser que todo lo que se sucede día a día es conspirar, conspiración. Pero aquí sí evidenciamos que el enemigo, el adversario, ha hecho y ha levantado una conspiración, y esa conspiración precisamente ha sido tomar
ese instrumento, ese madero, y traerlo a la vida de la iglesia para que justamente a partir de ese año que ya mencionamos, 431 después de Mashiach, a partir de ese año, ese instrumento, ese madero, se haya convertido en un símbolo sagrado y además haya adquirido una categoría y un nivel de adoración y de idolatría. Ayer mencionábamos un ejemplo muy sencillo y mencionamos cómo si un joven había caído al mar y la manera como se pudo rescatar fue lanzándole una cuerda y después de retomar esa cuerda y traerle de regreso a la base, a piso firme, el joven salvó su vida. ¿Cuán agradecido está ese joven por esa cuerda? Pero realmente fue la cuerda la que le salvó la vida. ¿Fue el instrumento lo que le salvó la vida? ¿Fue el madero lo que salvó la vida? No, mis amados hermanos. Por favor, analice con detenimiento este punto, porque por más de 100 años vemos que la iglesia empieza a tomar este proceso de la cuerda, del madero, para mi ejemplo, y entonces empieza el proceso de idolatría y de adoración. Pero recordemos, y esto solo por recordar de una manera muy sencilla, muy básica por demás, que la cruz fue también utilizada desde mucho tiempo antes en la antigüedad, con los egipcios, por ejemplo. Recuerden al dios Tamuz, esa letra T de Tamuz, que significaba idolatría a dioses paganos. Entre tanto, los fenicios, los celtas, los egipcios, y vimos ayer esa historia, que sobre esa historia quisiera que usted, amado hermano, ya a título muy personal, por favor pueda excavar, profundizar todavía mucho más, porque esa historia es extremadamente extensa y extremadamente importante. Lo interesante aquí es que la cruz, a nivel del contexto de lo que llamamos el cristianismo, pues se corrompió con este concepto de la idolatría, y entonces viene un tiempo de la historia de la iglesia que conocemos como la historia del oscurantismo, o el tiempo mejor del oscurantismo, y cuando esto se sucede, entonces aparecen todo tipo de religiones, de doctrinas, de falsas enseñanzas, y dentro de todo ese proceso del oscurantismo aparece una figura llamada el madero, la cruz. Y esa cruz inmediatamente en el nivel del cristianismo surge, repito nuevamente, como ese instrumento pagano, pero como un instrumento que entra a la iglesia, toma lugar, y entonces vemos que evidentemente la palabra profética, hablando de Moshe y la Torá, se está cumpliendo. Se ha cumplido, ¿por qué? Porque el pueblo, el mismo pueblo de Israel, con el paso de los años, llegó incluso a adorar este instrumento. Y ese mismo mensaje ha sido llegado hasta nuestros días, repito, donde desde el principio, dice la palabra, creen que Dios, ustedes creen, mis amados hermanos, que Dios, Hashem, no profetizó respecto a que esto pasaría. Por supuesto que sí. Y vamos a ver en las profecías bíblicas cómo se estableció claramente que este símbolo sería un ídolo, y que indudablemente ese símbolo se incursionaría en la vida de los creyentes a través de los conceptos teológicos y a través de las doctrinas de hombres, y entonces esa cruz llegó al nivel y al lugar donde hoy la tenemos. Esto ha sido también un poco retomando la historia que ya hemos venido considerando, pero dentro de esa historia necesitamos establecer un parámetro de principio. Moshe, a través de la Torá, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, la Torá, en hebreo, el Pentateuco en griego. Estos 5 libros nos muestran el concepto profético, es decir, la sombra de lo que ha de suceder. Y de esta misma manera, Moshe está representando proféticamente y tipológicamente lo que será Mashiach, a nuestro amado Yeshua HaMashiach, que ahora es partícipe directo, vivo, vivencial de todo el contexto profético. Ahora en él se está cumpliendo toda esta palabra. Toda esta historia, para que vayamos por favor al libro de Devarim. Acompáñeme por favor al libro de Deuteronomio, Devarim, y vamos a tomar un texto en el capítulo 18. El capítulo 18, y vamos a leer a partir del verso
15, del verso 15. Preste mucha atención, por favor, a esta lectura. Un naví, la palabra naví significa un profeta. Un naví levantará Hashem de entre ustedes, de sus fraternos como yo. A él ustedes tendrán que shema. De acuerdo a todo lo que quisieron de Adonai, su Elohim, en Horeb, en el yom de la congregación, diciendo: no te dejes volver a escuchar la voz de Elohim, ni vuelvas a dejarme ver este gran fuego más, para que no muera. Habló Hashem, ellos estaban top en lo que dicen: levantaré para ellos un naví como ustedes de entre sus fraternos, pondré mis devarim en su boca y hablaré todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no shema mis davarim, él hable en mi nombre, me rendirá cuenta a mí. Si un naví presume hablar davar en mi nombre, lo cual no le ordeno hablar, o si habla en el nombre de otros Elohim, entonces ese naví tiene que morir. Si ustedes dicen que Sulep, ¿cómo sabremos si una davar no ha sido hablada por Hashem? Cuando un naví hable en el nombre de Adonai y las predicciones que habló no se cumplen, entonces Hashem no habló en su davar. El naví lo habló presuntuosamente y no tenía nada que temer de él. Usted dirá: pastor, esa lectura no la entendí muy bien. Por favor, ¿me la puede leer un poco más en español? Bueno, con mucho gusto. Estoy leyendo un texto maravilloso que viene con una traducción muy original. ¿Y por qué he tomado estos textos, hermanos? Porque cuando avancemos en esta jornada nos daremos cuenta que en las traducciones originales, en los conceptos primarios de las traducciones y en las versiones que tenemos hoy, se utiliza la palabra cruz, pero en las versiones iniciales, las más fieles en el hebreo hacia el español, nos hablan de un madero, incluso de una estaca. Entonces, he tomado algunos textos, o estoy tratando de tomar algunos textos más originales en su traducción, para que podamos comprender lo que estamos tratando. Pero sin embargo voy a leerlo también en el castellano, en un español más comprensible, para que todos tengamos claridad. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Adonai me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré. Básicamente lo que quiero significar con esta parte tan importante de Devarim es: profeta levantaré. Esta expresión levantaré tiene que ver justamente con Mashiach, cuando ha sido levantado en ese madero, levantado en esa crucifixión. Este es el contexto de este mensaje que estamos considerando para el día de hoy. Así es que Devarim capítulo 18, verso 15, es una palabra profética que va a tener un cumplimiento, o que ha tenido un cumplimiento, y que, por favor, acompáñeme inmediatamente al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos encontraremos esta confirmación a la palabra que acabamos de leer en Devarim, libro de los Hechos, capítulo 3. Y vamos a tomar del verso 18, libro de los Hechos, capítulo 3, vamos a tomar del verso 18 en adelante. Pero Adonai ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach había de padecer. Por favor, subraye este texto. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18. Así que arrepentíos y convertíos. Por favor, subraye estas dos expresiones, estas dos palabras: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Adón tiempos de refrigerio, y él envíe a Mashiach, a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado. Porque recuerden que Moshe anunció a Yeshua HaMashiach, y como leímos en Devarim capítulo 28, recuerden, se levantará.
Y ya vemos que este cumplimiento está narrado aquí en Hechos 3. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Adonai por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, es decir, desde el tiempo de nuestra Kadosh Torah. Maravilloso, extraordinario. Así que, mis amados hermanos, quiero que resalte las dos expresiones arrepentidos y convertidos. Estos dos textos son fundamentales para que los tengamos presente. Y entonces, aquí en el verso 20 nos dice, y Él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue desde antes del tiempo anunciado. Ahora, podemos entender claramente que hay una relación directa, profética, celestial establecida entre Moshe en la Torá y todo el contexto profético de la Torá y Yeshua como profecía y su cumplimiento en el Brit Hadasha. Mis amados hermanos, no podemos entrar a Torá, y esto por favor quiero que te quede grabado en tu corazón. Muchas gentes creen o han creído o piensan por lo menos, o así lo piensan, que cuando entramos a Torá solamente leemos los 5 primeros libros de la Biblia y ya. Por favor, mi amado hermano. Utilizamos una expresión que dice el Tanaj, es decir, todos los primeros libros de lo que llamamos el Antiguo Pacto, el Tanaj, son la obra en construcción, son la palabra profética, para decirlo en ese sentido, una obra en construcción. Y a partir de Mateyajo en adelante, en lo que conocemos como el Nuevo Pacto, el Pacto Renovado o el Brit Hadasha, está la obra con sus acabados. Es muy interesante si usted, mi amado hermano, observa un edificio de 20, 30 pisos o más, un rascacielos de 70 pisos. Usted notará un edificio con una construcción impecable en su estructura, en su forma, la presentación, la calidad de la construcción. De igual manera es este edificio que tenemos en nuestras manos. La primera parte es el Antiguo Pacto o el Tanaj, y esa parte es la que soporta toda la estructura del Brit Hadasha. Es decir, que cuando vemos esa construcción inmensamente, ese rascacielos, lo que vemos realmente es el Brit Hadasha, la obra terminada con sus acabados y la perfección de la obra. Pero para que esa perfección de la obra, para que ese pacto renovado se sostenga, se mantenga y lo podamos ver, entender, comprender, discernir, necesitamos mirar hacia el fondo, es decir, hacia el Tanaj, es decir, hacia la Torá, el fundamento profético para comprender el conjunto de los 66 libros que tenemos aquí. Y hago un pequeño paréntesis al punto, entre otras cosas. Porque recordemos que cuando en este programa de Torah al Instante, búsquelo por favor, di una semana, hicimos una jornada de lo que se llamó el contexto de los libros de la Biblia, cómo se eligieron los libros de la Biblia. Y recordemos que el concilio encargado de elegir los libros que entrarían y formarían parte de nuestras Biblias para tener hoy los 66 libros, ellos eligieron cuáles son los libros y así quedó establecido hasta nuestros días. Pero también a su vez estos concilios de hombres teólogos también establecieron un sinnúmero de libros que no entraron a formar parte del canon bíblico, sino que quedaron allí afuera como pseudos, como apócrifos, y también los llamamos incluso deuterocanónicos, ¿verdad? Y yo les pido de manera especial, amados hermanos, cuando hablamos de la Biblia católica, recordemos que en esa Biblia católica están los libros llamados deuterocanónicos o los libros apócrifos. Por favor, amado hermano, no tema de ninguna manera leerlos. Macabeos, sapiensales, varios de los libros que tenemos allí. No tema, por favor, leerlos.
Al contrario, debemos leerlos porque en ellos hay una profundidad histórica extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. Así es que si tienes en casa una buena Biblia de la versión 1 con los libros deuterocanónicos, por favor, aprovecha la lectura, estúdialos, prepáralos. Y digo esto, hermanos, porque cuando entramos al segundo nivel nos prohibían radical y de una manera tajante que no podíamos tener una Biblia en cuyo interior estuviesen estos libros porque los considerábamos incluso anatema. Por favor, hermanos, por favor. Estamos en el nivel 3 en Torá. Necesitamos ir a la historia, a estos libros históricos tan extremadamente importantes que nos clarifican muchos aspectos más del contenido bíblico. Ahora podemos, repito entonces, mis amados, entender con claridad lo que significa el antiguo pacto y lo que significa el pacto renovado y lo que significa la construcción, y creo que el ejemplo que he dado es bastante claro. La obra terminada, cuya obra terminada no podría sostenerse ni permanecer si primero no tiene el fundamento, la base, el principio, la esencia, el valor profético de la Torá y de todos los libros del Tanaj. Una vez aclarados estos conceptos, vemos que a través entonces de la obra de Moshe, los hijos de Hashem, podemos entender con absoluta claridad toda la obra de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Por eso, mis amados hermanos, es que Moshe y Yeshua tienen una relación profética y de cumplimiento absolutamente clara y definida. Es decir, que nada es una coincidencia, nada ocurrió por los azares de la vida, por la casualidad, sino que todo en Torah está debida y absolutamente preparado en el plan perfecto y en la voluntad perfecta, agradable y buena de nuestro Padre eterno Hashem. Ahora, entre las obras de Moshe hubo un incidente muy interesante y hoy voy a detenerme aquí en este contexto con respecto a la cruz, más que la cruz con respecto a un madero. Y vamos a aprender qué nos dice la palabra de Hashem sobre el significado religioso de este madero para el tiempo de hoy. Tenemos que, mis amados hermanos, tener ojos abiertos, oídos despiertos para este tema tan importante, tan importante. Saben, en una ocasión, y permítame, viene a mi corazón este pensamiento en este momento. Hace unos años, cuando estábamos en los principios de Torah, en ese proceso básico de transición, vino a visitarnos un amigo judío a la congregación. Judío. Bueno, judío, realmente judío. Y venía con su barba, sus pilló, su traje negro, su sombrero, bueno, todo la parnafalaria del judío original. Y este amigo muy querido quiso conocer nuestra Keilah aquí en la ciudad de Cherryville. Vino un día entre semana, no estábamos en el tiempo de Shabbat, fue un día entre semana, lo invitamos a conocer nuestra casa de la Keilah. Y a él particularmente le impresionó muchísimo que en el patio, en el jardín de la congregación, había 3 cruces, como en toda o en la gran mayoría de las congregaciones nivel 1 y nivel 2. 3 cruces. Es más, esas 3 cruces, aquí el suscrito Pastor Roberto Alfaro, en una ocasión, por una revelación, así lo puedo llamar así, se me ocurrió la brillante idea de pintarlas en 3 colores. Una cruz del centro pintada en color rojo, que tipológicamente estaba representando la sangre de Mashiach. Una cruz al lado derecho en color blanco, que representaba al ladrón que reconoció a Mashiach, es decir, que sabía que Mashiach estaba justo allí. Y al otro extremo, la otra cruz en color negro, que representaba al ladrón que vituperó y murió sin reconocer a Mashiach. Algunas personas pasaban por allí de la comunidad americana y para ellos era extraño, muy extraño ver en la iglesia hispana de la ciudad única por demás,
que las 3 cruces estuviesen pintadas en 3 colores. Eso causó ciertas incomodidades, ciertas apreciaciones de la comunidad americana que son tan radicales en tantas cosas. Pero algunos muy interesados vinieron a preguntarme y yo les di específicamente esta explicación. La roja representa la sangre de Machía, la blanca el que se convirtió, el que reconoció a Machía, y la negra el que murió y nunca reconoció a Machía. Y dijeron, wow, pues eso es interesante, qué bonita explicación. Pero cuando vino aquel hermano judío, y recuerdo que él se colocó frente a las cruces, nunca me dijo una sola palabra, nunca me dijo una sola palabra, nunca. Pero noté en su expresión que tenía cierta incomodidad frente a estas cruces, pero muy respetuoso, nunca, absolutamente nunca, nos hizo ningún bueno ni mal comentario. Sin embargo, desde aquel entonces, varios años de esta historia, en mi corazón quedó, ¿qué pensó este hermano judío cuando estuvo frente a estas cruces? Y han pasado los años, y ahora compartiendo con ustedes este tema, estamos encontrando respuestas. Yo estoy encontrando respuestas, espero que ustedes también. Entonces, esto es solo para significar, mis amados hermanos, que debemos tener un gran juicio, un juicio muy correcto a la luz de la Torá, y un gran discernimiento a la luz de la Torá para entender y con una buena actitud de aprender la palabra, ¿qué es lo que está queriendo significarnos esta enseñanza del libro de Shemot para el día de hoy? Acompáñenme por favor a Éxodo, Shemot capítulo 17. Libro de Éxodo, voy despacio, quiero que esto quede muy claro en sus corazones. Gracias por sus apreciaciones, gracias por sus buenos comentarios y gracias por estudiar y querer aprender cada día la palabra. Libro de Shemot capítulo 17, vamos a ir al verso 8 en adelante. Shemot capítulo 17, verso 8, hay un título allí que dice, Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Adonai en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalek. Y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano firme, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado a un lado y al otro lado, es decir, a la derecha y a la izquierda. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Adonai dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó allí un altar y llamó su nombre Adonai Nisi, que la palabra Nisi aquí es Adonai mi estandarte. Y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, Hashem tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Qué texto tan extraordinariamente maravilloso este que acabamos de compartir. Ahora, vamos a hacer un análisis con discernimiento, dice la pastora Pili, hagamos una auditoría a este texto de Éxodo en el capítulo 17 del verso 8 al verso 13. El único factor que decidió la victoria de Josué y sus hombres del pueblo de Israel sobre Amalek, ¿cuál fue? ¿La valentía de Josué?
La valentía de los soldados del ejército de Israel, la valentía, la experiencia de guerra que de hecho no la tenían, el armamento que de hecho no lo tenían. Entonces en esta auditoría nos daremos cuenta que lo que decidió, el factor que determinó la victoria de Israel sobre Amalek fue las manos levantadas de Moshe. Por favor, tenga muy presente esto. El texto nos dice que cuando Moshe se cansaba y bajaba sus manos, entonces el ejército enemigo avanzaba, tomaba posición. Pero cuando las levantaba de nuevo Josué, las levantaba de nuevo sus manos Moshe, Josué avanzaba y conquistaba. De tal manera que Ur y Aarón notaron esta situación y entonces ellos decidieron sentar a Moshe sobre una roca importante, y a su vez ellos levantaban las manos de Moshe y las mantuvieron arriba hasta que Josué logró la victoria. Muy interesante porque, repito, si las manos de Moshe se levantaban, entonces se revertía la situación y el ejército de Israel avanzaba. Esto significa, mis amados hermanos, que la confianza del pueblo de Israel, esa confianza estaba establecida en la acción y en la emuná de que Moshe levantaba las manos al Padre y el Padre bendecía con fuerza. Dice el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8, recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh viene sobre ustedes, y el Ruach HaKodesh nos da el poder para ir a esa batalla. Y de esta manera rinconar completamente al pueblo amalecita y comenzar a ganar la batalla. Realmente es una historia que tiene muchos detalles teológicos, toraicos, que valdría la pena escudriñar, pero les dejo la tarea porque usted tiene que entrar y profundizar estos detalles. Ahora, lo importante aquí, mis amados hermanos, era y entender claramente que las manos de Moisés estaban de pie justo allí en la cumbre del collado. Y vemos cómo la labor de Aarón y de Ur ayudando a Moshe sostenían sus manos a cada lado. Ahora, como las manos de Moisés permanecieron firmes hasta la puesta del sol, hasta que Israel deshaciera a todo Amalek, evidentemente el pueblo de Israel y a la cabeza de Josué triunfaron sobre el pueblo de los amalecitas en Refidim. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente en esta historia, apasionante por demás, es: ¿cuál es la voluntad de Hashem en todo esto? ¿Qué profetiza este incidente de las obras de Moshe frente a lo que es Yeshua HaMashiach y el Brit Hadasha? Pues básicamente lo vamos a encontrar la respuesta inmediatamente en el libro de Juan. Acompáñeme al libro de Juan en el capítulo 12 y en el verso 28. Vamos a tomar este texto del libro de Juan, capítulo 12, verso 28. Vamos a leerlo desde el verso 27. Dice así el libro de Juan: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: He glorificado y glorificaré, te he glorificado y glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Yeshua y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por favor, resalte esta frase: el príncipe de este mundo, haciendo referencia al adversario. Y yo, Yeshua HaMashiach, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondieron la gente: nosotros hemos oído de la Torá que el Mashiach permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado?
¿quién es este hijo del hombre? Entonces Yeshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Amén, yo soy la luz, yo soy el Emet. Para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis el or, la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Qué texto tan extraordinariamente especial el que el Eterno nos está entregando en este momento. Vamos a hacer, mis amados hermanos, una pequeña pausa y regresamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Suscríbanse, por favor, a todo el tema de los módulos en el contexto de Torah, gratuitamente a través de nuestro correo electrónico aquí en Israel Casa Integral. Usted se inscribe, y digo se inscribe porque es necesario que llevemos un registro con su nombre, en qué ciudad se encuentra, en qué país, y a su vez en qué módulo avanza, el módulo 0 en adelante. Algunos hermanos ya han concluido todos los módulos, es un trabajo extraordinario. Unos van en el módulo 0, otros en el módulo 1, otros en el módulo 3. Cada quien tiene su propia disciplina y cada quien avanza según su propia velocidad. Lo importante es que todos estamos estudiando y aprendiendo la palabra. Muy bien. En esta segunda sección, en este segundo ciclo, retomando toda esta historia, vemos entonces, mis amados hermanos, que ese madero, esa cruz, en principio fue un instrumento, una herramienta de ejecución. Todo reo. Y dice incluso que aquellos reos de mayor peligrosidad, de atrocidad, eran llevados y ajusticiados con la pena de muerte a través de este madero. Y parece algo muy interesante porque pueblos como los caldeos, como los babilonios y los egipcios, como ya lo hemos mencionado en otros momentos, todos estos pueblos utilizaron de muchas maneras esta manera de ejecución a cientos de miles de gentes. De allí el pueblo romano también llegó a ese mismo nivel, y esa fue la forma como por años se estableció hacer justicia desde el punto de vista jurídico, legal, la pena de muerte a través de la crucifixión, que por demás era una pena de muerte indigna. Una pena de muerte de lo más bajo, de lo más miserable, si me permiten usar una expresión tan fuerte, de lo más ruin, de lo más bajo, de lo más indigno. Es más, maldito todo aquel que se ha puesto en ese madero. Pero Adonai ya nos dio una palabra profética a través de las obras de Moshe, y cuando Moshe levantó sus manos, vimos entonces que cuando se levantaron las manos de Moshe, el pueblo de Israel obtuvo la victoria. ¿Cuál es la relación entre Moshe y Mashiach? Que a nuestro amado Mashiach le levantaron sus manos y los clavos atravesaron las palmas de sus manos. Y esto significa y nos muestra que hay, dígalo conmigo, hay victoria en el nombre de nuestro amado Yeshua. Adonai nos resalta y nos enseña que nuestro amado Mashiach ha vencido el poder del adversario, de la muerte, el poder del enemigo, y esta victoria ha sido ganada por nuestro amado Mashiach. Y esta es la realidad profética que se estableció desde el tiempo de la Torah en Moshe, y que nosotros participamos de ese testimonio hasta nuestros días. Sin embargo, así como los israelitas ganaron esa victoria cuando Moshe levantó sus manos, también es importante que tengamos presente que esa victoria espiritual hoy la tenemos a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Él dijo, ahora el camino para traer a todos hacia mí se ha abierto. Este es el tiempo más maravilloso, hermanos, cuando todos y cada uno de nosotros hemos acercado nuestro corazón a Mashiach a través de la Torah. Entrando a Torah, conociendo del Tanakh y viniendo el tiempo del Brit Hadasha, hemos encontrado el Emet, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
verdaderamente libres. Ese camino está abierto hoy para ti, para mí y para todos, la casa de Israel en las naciones. Entonces, esta historia que Moshe narra cuando se levantaron sus manos, que vimos en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, corresponde precisamente a este momento en el que Mashiach fue llevado y puesto, levantado en ese madero. Como resultado, repito, el adversario que asintió la asamblea de los cielos como representante de la tierra, de esta manera fue expulsado y recordemos que en el libro de Job se nos recuerda cómo el adversario participa de la mesa de reunión, de la mesa ejecutiva del trono, y el Padre le pregunta: ¿de dónde vienes tú, adversario? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Y viene la historia de Job. Pero a partir de este momento, ahora ese adversario es expulsado completamente, y ocurrió este incidente de una manera especial para que hoy nosotros proclamemos esa victoria. Se abrió entonces la puerta de la salvación, la puerta de la redención para toda la humanidad que reconoce a Yeshua HaMashiach como nuestro verdadero, único y suficiente Salvador. Ahora bien, mis amados hermanos, en el libro de Números, vamos a ir allí para ir cerrando nuestra historia, por lo menos en esta segunda parte. Libro de Números, en el capítulo 21, acompáñenme por favor al libro de Números, capítulo 21. Vamos a tomar este texto a partir del verso... Libro de Números, capítulo 21, y vamos a tomarlo desde el verso 4. Allí hay un título muy interesante, un título que usted debe considerar con mucho detenimiento. Es el título correspondiente a la serpiente de bronce. Estaba revisando mi horario. Tenemos unos minutos, gracias. Me queda un poco distante el monitor para mirar la hora, pero vamos bien de tiempo. Alcanzamos a hacer esta parte final del tiempo de Torah para hoy, el Torah para instante para este tiempo. Verso 4, capítulo 21. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Hashem y contra Moshe. ¿Cómo le parece? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cómo le parece? El maná del cielo. Y el pueblo de Israel se queja, habla, murmura, lashon hará contra Moshe y contra Hashem, y en especial contra el pan, el maná del cielo. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes. Usted tiene que entrar y desarrollar un estudio más a fondo de lo que representan estas serpientes ardientes, o serpientes voladoras, también conocidas, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Miren, hermanos, esto es muy interesante y hay que leerlo con un detenimiento, y lo estoy haciendo lentamente porque quiero que usted preste su oído y vaya conmigo a la lectura. Durante los años del pueblo de Israel, durante ese recorrido por el desierto, nunca, ni las fieras salvajes, ni los escorpiones, ni las serpientes, ningún animal feroz o enfermedad o plaga tocó al pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Hashem y contra su profeta Moshe, entonces dice la palabra que Hashem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murieron muchos, una gran cantidad del pueblo de Israel.
Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado por haber hablado contra nuestro Adonai y contra ti. Ruega a Hashem que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moshe: preste mucha atención a este texto. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Por favor, subraye la palabra asta. Asta, sobre una estaca, sobre un madero, si lo puedo transferir de esta manera. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Léalo nuevamente conmigo. Verso 8, capítulo 21, libro de Números. Bamidbar. Adonai dijo a Moshe: hazte, prepara, elabora una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Muy interesante, porque esta serpiente colocada sobre un madero, sobre un asta, es lo que hoy conocemos, creo que todos, el símbolo de la medicina, el símbolo de el símbolo de los médicos, de urgencias, del servicio médico. Vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vean qué palabra tan extraordinaria, pero vamos ahora a comprender con detenimiento de qué nos está hablando este texto. Una cosa muy interesante: el pueblo de Israel olvidó la gracia, el favor que Hashem tenía constantemente para con ellos, y de todo se quejan, nada les parece. Si llueve malo, si hace sol malo, si hace frío malo, si esto, nada les parece. Cualquier parecido con la realidad usted concluya. A todo momento, quejas: no estoy de acuerdo, no me parece, así no debía ser, debían cambiar esto, debían cambiar lo otro, yo pienso que debería ser así, que mejor aquí, que mejor allá, que mejor esto, que mejor lo, etc. Pero algo sí había definido allí. No estaban conforme con los alimentos, se quejaban mucho de la comida. ¿Por qué nos trajiste de allá a pasar hambre en el desierto, sed? Y entonces Hashem establece una justicia, y se olvidan de mi gracia y se olvidan de mi favor. Aparecieron serpientes ardientes que mordían al pueblo de Israel, y dice el texto que muchos de ellos murieron. Entonces el pueblo vino a Moshe y confesó que evidentemente habían pecado contra Adonai, y le rogaban a Moshe que hablara con el Eterno para que él accediera a quitar estas serpientes quitarles estas serpientes que los acosaban a todo momento, y miles de ellos habían muerto. Así es que Moshe oró por el pueblo, y Adonai dijo a Moshe: vamos a hacer esta serpiente de bronce, la vamos a levantar, y todo aquel que vea hacia ella, entonces vivirá. Vamos a observar, mis amados hermanos, que aquí estamos frente, obviamente, a un extraordinario milagro de vida. Sorprendente por demás. Recuerden que vimos en la parte de ayer, y hoy lo mencioné, cuando se lanzó la cuerda al hombre que estaba ahogándose y fue rescatado a través de ese instrumento, de esa cuerda. ¿A quién le damos la gratitud? ¿Al Padre o le damos la gratitud a la cuerda? Pues aquí pareciera ser que sucede exactamente el mismo fenómeno, porque la persona, cuando fue rescatada, cuando ya las serpientes no los mordían, cuando ahora si los mordían solo tenían que mirar ese símbolo y vivían, entonces ellos decidieron adorar el símbolo, pero se les olvidó dar gratitud al Eterno, que fue quien permitió esa opción de salvación. ¿Qué hizo vivir entonces a aquellos hombres que eran mordidos por la serpiente y que podían vivir? ¿Fue acaso la palabra de Adonai, que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá? Esa palabra viva de Hashem, creyendo que la serpiente de bronce era la que los salvaba. Y entonces nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que empezaron a adorar una imagen.
esa imagen de la serpiente que hasta el día de hoy todavía, repito, se sigue aún idolatrando. El libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18, acompáñeme por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos 3 en adelante, 18, segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 3 en adelante, dice, veámoslo en el contexto desde el verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Por favor, subraye el nombre del rey Ezequías. Hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abija de Zacarías. Hizo lo recto, verso 3, hizo lo recto ante los ojos de Hashem conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó, por favor, subráyelo, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Esto es cosa de bronce. Por favor, vamos a leer nuevamente el verso 4 del capítulo 18 del segundo libro de Reyes. El rey Ezequías ordenó quitar todos los lugares, todos los altares de idolatría. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente que había preparado Moshe. Pero aquí han transcurrido 800 años. Hermanos, prácticamente un siglo. Digo prácticamente. Es decir, que durante todo ese recorrido, desde el momento en que Moshe preparó esa serpiente de bronce por orden de Hashem, desde que Moshe preparó la serpiente por orden de Hashem hasta este tiempo del rey Ezequías, el pueblo de Israel preparaba incienso e idolatraba una imagen, una serpiente en un asta, en una vara. Impresionante. Y entonces Ezequías hizo lo recto a los ojos de Hashem y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, idolatría total, paganismo, y la llamó Neustán, esto es cosa de bronce. En Adonai de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Adonai y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Adonai le prescribió a Moshe. Y Adonai estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos de Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Ezequías. Necesitamos estudiar en detalle toda la vida, la historia apasionante de Ezequías. Ahora bien, mis amados hermanos, desde los días de Moisés hasta este tiempo han transcurrido, repito, 800 años. 800 años en que el pueblo de Israel está adorando la serpiente de bronce. Esto es interesante conocerlo, porque cómo es que el pueblo de Israel quema incienso a la serpiente de bronce que Moshe había hecho. Es decir, que la confianza y la emuná, la fe de ellos, ahora estaba puesta en un instrumento. Si ustedes miran a ese instrumento, vivirán. Pero fue un instrumento que Hashem permitió solamente para conocer el corazón de cada uno de ellos. ¿Qué hizo entonces Ezequías? Dice textualmente, hizo pedazos aquella idolatría de la serpiente. Ezequías quitó todos los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que habían adorado por más de 800 años. Y entonces, dice el libro de Reyes en el capítulo 18 que estamos leyendo, vamos a ir un momento al verso 5 y 6, dice, y Adonai y Ezequías
trabajó con Adonai en obediencia, y Adonai, el Dios de Israel, puso su esperanza en Adonai, en Hashem. Ni antes ni después hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Ezequías puso su esperanza, su confianza, su emuná en Adonai, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, aquí estamos resaltando algo muy importante. Entre los mandamientos, ¿a qué mandamiento nos está haciendo referencia esta idolatría, este incienso, esta adoración a la serpiente de bronce? Pues sencillamente, no adorarás imágenes. No adorarás imágenes. Y vemos en el verso 7 que nos dice, y Adonai estaba con él, y a donde quiera que salía, él prosperaba. Ahora, veamos que este elemento, este instrumento de la serpiente de bronce es evidentemente, o se convirtió mejor, en un ídolo, pero ese ídolo fue necesario destruirlo. Ezequías hizo lo que fue correcto a los ojos de Hashem en el cumplimiento de la palabra, y fue movido por el Ruach HaKodesh para que este cumplimiento se diera en el tiempo correspondiente. Vamos a cerrar con un texto en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 12 y 14. Acompáñeme, por favor, en el Evangelio de Juan para cerrar esta historia tan extraordinariamente interesante. Dice la palabra: no os he dicho cosas terrenales, ¿y no creéis? ¿Cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Si les hablo de cosas terrenales y no lo pueden creer, ¿cuánto más si les hablare de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 3, versos 12 al 14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordemos nuevamente, la sombra de Moshe y proféticamente y la vida de Yeshua muestran esa relación perfecta, sobrenatural, celestial, y el cumplimiento. Y esto es el cumplimiento de la crucifixión en el madero, para que todo aquel que en él cree, como dice el libro de Juan en el capítulo 3, verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en él, en Yeshua HaMashiach, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No para todo aquel que cree en el instrumento, en la cuerda, según el ejemplo que presentamos, o en el madero, según el texto que estamos considerando, sino que todo aquel que en él, en Yeshua HaMashiach, crea, para que tenga vida eterna. Así es que de esta manera, Yeshua explicó que la serpiente de bronce y su crucifixión eran ese proceso por el cual el hombre empezó a creer en el instrumento, pero dejaron de creer y de ver en la grandeza y en la gloria de nuestro amado Hashem, que es el único que merece esa gloria y esa adoración, porque de él viene la redención, y de él viene la vida eterna, y de él viene la salvación. Así es que hasta nuestros días probablemente hemos malinterpretado verdaderamente el sentido de lo que sucedió en la cruz. En la cruz, en la estaca, en el madero, sucedió un acto de redención, de vida, de resurrección. Fue vencida la muerte, pero no nos podemos quedar en el instrumento, no nos podemos quedar en el madero, sino en la preciosa sangre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. En la sangre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, porque él dio su vida por todos y cada uno de nosotros, a quienes en él creemos, conforme a lo que la palabra nos enseña. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al cierre. Gracias, creo que me he pasado algunos minutos, pero definitivamente el tema lo amerita y es apasionante lo que estamos considerando. Vamos apenas en nuestro segundo día. Prepárate, porque lo que viene es apasionante. Muchísimas gracias, mis amados. Hasta el día de mañana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Gracias por acompañarnos. Shalom. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Hemos presentado Torá al Instante.
con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com.